Una de las cosas más importantes al trabajar con redes neuronales son las funciones de activación. Y aquí veremos para qué sirven, cómo y cuándo utilizarlas. Y no quiero nada más ver las 3 o 4 principales, sino entrar más a detalle de las funciones e incluso ver algunas que son relativamente nuevas y que prometen dar mejores resultados. Comencemos viendo para qué sirven, y para eso es útil pensar en las redes neuronales como aproximadores de funciones. Muchos problemas que resolvemos constantemente con nuestro propio cerebro podemos verlos como funciones, con entradas y salidas. Por ejemplo, si estamos viendo un animal y queremos saber qué animal es, podemos ver este problema como una función. La entrada a la función es la imagen que estamos viendo y la salida nos dice qué animal es. De igual manera, cuando escuchamos una canción, la entrada a la función es la onda sonora y la salida nos dice qué canción estamos escuchando. Las redes neuronales no trabajan con 2 o 3 dimensiones, sino con muchas, entonces es difícil graficarlas. Sin embargo, para fines ilustrativos, imaginemos que podemos graficarlas en 3 dimensiones. Digamos, por ejemplo, que la función que usa nuestro cerebro para identificar animales es esta, y la función que utiliza para identificar canciones es esta otra. Cuando nosotros creamos una nueva red neuronal, comienza inicializada totalmente, ya sea en ceros o de manera aleatoria. Durante el proceso de entrenamiento, ajustamos poco a poco los parámetros de la red para aproximarla lo más posible a la función que queremos, y después poder hacer predicciones precisas. A esto nos referimos con aproximador de funciones, algo que podemos ajustar poco a poco hasta adaptarse lo más posible a la función que queremos. Una red neuronal sin funciones de activación es muy limitada. Recordemos que cada neurona de la red recibe una suma ponderada de sus entradas, le suma un número llamado sesgo y da el resultado a las siguientes capas, y esto se hace para cada neurona de la red. Sin embargo, esta operación es lineal, que si graficamos sería una línea para 2 dimensiones, un plano para 3 dimensiones, un hiperplano, etc. Y no importa cuántas capas o cuántas neuronas agreguemos a la red, la unión de todas estas operaciones lineales tiene también una salida lineal, por lo que es lo mismo que tener una sola capa. Los problemas del mundo real son mucho más complejos que una simple función lineal, por lo que una red así no podría aprender nada interesante. Esto lo vimos en los primeros 2 videos de la lista de reproducción, en donde aprendemos inteligencia artificial desde cero. Si no lo has visto, te dejo por aquí la lista de reproducción. Las funciones de activación nos ayudan a salir de esa cárcel lineal. Hacen muchas cosas, pero su trabajo principal es agregar componentes no lineales a la red. Cada neurona, además de obtener una suma ponderada y agregar un sesgo, pasará el resultado por una función que llamamos función de activación, y solo entonces dará el resultado a las siguientes capas. Por ejemplo, aquí podemos ver una neurona sin función de activación. Si cambiamos los valores de la entrada, la salida cambia de manera constante, por lo que forma una línea. Pero si agregamos una función de activación, por ejemplo esta llamada función logística, y el resultado lo pasamos por dicha función antes de darlo a las siguientes capas, podemos ver que al cambiar los valores de la entrada, la salida ya no cambia de manera constante formando una línea. La forma en la que la salida cambia según las entradas depende de qué función de activación estamos utilizando. Con este simple cambio de agregar una función para que la salida de cada neurona ya no sea lineal, una red neuronal con suficientes capas y neuronas y suficiente entrenamiento podrá ajustarse a funciones mucho más complejas como entender imágenes, sonido, texto, etc. Otra forma de verlo es con esta cobaya. Hace mucho frío y quiero taparla con una red neuronal, pero sin funciones de activación solo puedo taparla con esto. Es lineal, por lo que no puede tener dobleces ni curvas. Es un simple plano y la cobaya se queda con frío. Con las funciones de activación, la red ya no está limitada a un plano o hiperplano, y conforme agregamos capas y neuronas, nuestra red podrá crear pliegues y dobleces cada vez más precisos hasta adaptarse mejor a la cobaya. Quizá incluso logremos un ajuste perfecto. De igual manera, nuestras redes con suficientes capas y funciones de activación pueden adaptarse a los distintos problemas para los que las usamos actualmente. Las funciones de activación han estado en constante investigación desde hace décadas y se han ido descubriendo cada vez más y mejores. Veamos algunas y veamos algunos beneficios y problemas que tienen. Si hablo de algún concepto que no conoces o quieres que me meta más a detalle de algo, por favor déjame un comentario. Y si el video te está gustando o al menos crees que mi cobaya se lo ganó, por favor regálame un me gusta. Comencemos con lo más simple, la función de escalón o step function. Esta función regresa 0 para todos los valores negativos y 0, o 1 para todos los positivos. Nos da el componente no lineal que queremos, sin embargo no es apta para el aprendizaje automático actual. ¿Por qué?
Cuando creamos una red neuronal, necesitamos primero entrenarla antes de poder hacer predicciones. Durante el entrenamiento le damos ejemplos que pasan por todas las capas de la red, una por una hacia adelante, realizando las operaciones de las neuronas, y nos da un resultado al final. Después de varios ejemplos, usamos la función de costo para ver qué tan bien o mal estuvo la red en sus predicciones. Según qué tan mal le fue, ahora queremos ajustar los parámetros de la red para mejorar los pesos y sesgos. Y para saber cómo ajustar los pesos y sesgos, calculamos la derivada o gradiente de la función de costo respecto a cada uno de los pesos y sesgos de la red, y lo hacemos capa por capa hacia atrás, una por una hasta llegar al inicio. Este proceso es llamado propagación hacia atrás o backpropagation. Aquí lo importante es que usamos derivadas y necesitamos poder calcular la derivada de las funciones de activación que estamos usando en nuestra red. La función de escalón aquí tiene un problema. Para la mayoría de sus valores la derivada es 0, y en el valor de 0 no tiene derivada. Si te confunden las derivadas, piensa en la derivada como la inclinación de la función. Esta función no tiene inclinación, tiene solo líneas horizontales. Si comparo la diferencia entre x1 y x2, en ambos el valor de y es 1, es decir que no hay diferencia, no hay inclinación, y por lo tanto la derivada es 0. Lo mismo pasa para x3, x4, x5, etc. Para poder tener derivada necesitamos una función que tenga variación, que no sea una línea horizontal como esta. Otra forma de decirlo es que necesitamos que las funciones de activación que vamos a usar sean diferenciables. Por cierto, si quieres una introducción simple a las derivadas, te dejo este video en donde las derivadas me dejan caer un huevo en la cabeza. Pasemos ahora a las funciones de activación sigmoides, es decir, que tienen forma de S. La primera es la función logística, que de hecho cuando alguien habla de la función sigmoide o sigmoide en redes neuronales, normalmente se refiere a ella. Esta función, similar a la función de escalón, acota los resultados entre 0 y 1. Sin embargo, esta tiene una curva suave. Esta función sí es diferenciable. Si medimos su valor en x1 y x2, hay una variación en el valor de la y, por lo cual sí podemos calcular una derivada diferente a 0. La fórmula de la función logística es esta. Si no sabes qué es esa e, es una constante matemática llamada el número de Euler, que se pronuncia Euler, y su valor es aproximadamente 2.7182. Este número lo veremos en todos lados, entonces si te interesa que hable de dónde salió este número, por favor déjame un comentario para hacer un video al respecto. Cualquier entrada que le demos a esta función, no importa qué tan grande, pequeña o negativa sea, siempre nos va a dar un resultado entre 0 y 1. Hace algunos años era común utilizar esta función en todas las capas ocultas de la red. Sin embargo, esta función tiene algunos inconvenientes. Uno de los principales es el desvanecimiento de gradiente. Si vemos nuestra función, la inclinación, o derivada, es bastante buena en valores cercanos al 0. Sin embargo, si le damos entradas muy grandes o muy pequeñas, la gráfica se hace casi horizontal, es decir, la derivada se hace muy pequeña. En la propagación hacia atrás, conforme vamos pasando por las capas, si tenemos derivadas así de pequeñas, los ajustes a los pesos y sesgos de la red se hará con cambios muy pequeños, por lo que la red aprenderá muy despacio o simplemente dejará de aprender en las primeras capas. Por eso se dice que desvanece la gradiente, es decir, la derivada se vuelve un valor muy pequeño conforme avanzamos en el proceso de propagación hacia atrás. Sin embargo, esta función sigue siendo muy utilizada. Si tu red debe dar como salida una probabilidad binaria, esta función es perfecta. Por ejemplo, si quieres saber si una imagen tiene un perro o un gato, o si una imagen tiene un producto bueno o defectuoso, la capa de salida de tu red puede tener una sola neurona con esta función de activación, asegurando así que la salida será entre 0 y 1. Y podemos considerar que 0 es perro y 1 es gato, o que 0 es producto bueno y 1 es producto defectuoso. Ahora veamos nuestra siguiente función, la tangente hiperbólica. Esta función es muy similar a la logística, sin embargo está acotada a valores desde -1 hasta 1. La función para calcularla es esta. En casi todos los casos esta función es superior a la función logística. Para empezar, su derivada es mayor. Si graficamos la derivada de la función logística, es esta. Pero si graficamos la de la tangente hiperbólica, es esta. Son similares, pero al tener una derivada mayor, el aprendizaje será más rápido. Con eso creo que ya puedes hacerte la idea de que buscamos que las funciones de activación que estamos usando tengan unas derivadas suficientemente grandes para que los ajustes a la red sean sustanciales, por lo tanto la red aprenda más rápido.
Otro beneficio de esta función es que está centrada en el cero. En la función logística siempre la salida que nos da es positiva, entre 0 y 1. Esto genera un problema en la propagación hacia atrás. Conforme vamos actualizando los pesos y sesgos capa por capa, usar esta función limita las actualizaciones que hacemos en cada capa a que sean positivas o negativas, y no permite mezclar, y esto limita mucho la velocidad a la que puede aprender la red. Como la tangente hiperbólica puede tener valores positivos y negativos, soluciona este inconveniente. Por lo tanto, para la mayoría de los casos está comprobado que esta función es mucho mejor que la anterior. La función logística sigue siendo buena idea en la neurona de salida para resultados binarios. Sin embargo, la tangente hiperbólica tiene problemas similares. Solo con ver la gráfica puedes imaginar que también tiene el problema de desvanecimiento de gradiente. Además, son algo caras de calcular. Ambas realizan exponenciaciones durante el cálculo entre las capas, lo cual tiene un alto costo computacional. Hay varias otras funciones sigmoides que podríamos ver como SoftSine, que tiene una mejor gradiente, pero su derivada es más compleja y comparte algunos inconvenientes. Pero pasemos ahora a una de las funciones más importantes y contra las que todas se comparan actualmente, ReLU, abreviación para Rectified Linear Unit o unidad lineal rectificada. Podemos remontar el uso de ReLU hace varias décadas, pero fue hasta 2011 donde se comprobó que era mucho mejor en la mayoría de los casos que la mayoría de las funciones de activación que se utilizaban en el momento, y que la propagación hacia adelante y hacia atrás era hasta 6 veces más rápido que la tangente hiperbólica. Fue utilizada en 2012 para la revolucionaria AlexNet y en 2015 para ResNet. En 2018 fue considerada la más utilizada y es todavía usada por defecto hoy en día. ¿Qué tiene de especial ReLU que le ganó a las otras funciones? Veamos la función. Como puedes ver, es excesivamente simple, no hay exponentes ni cálculos complicados. Regresa lo que sea mayor, 0 o x. Si el número es menor a 0, el resultado será 0. Y si es mayor a 0, el resultado es el mismo número de la entrada. Eso genera esta gráfica. La función tiene un costo computacional muy bajo y su derivada también es muy simple. 0 para todos los números negativos y 1 para todos los positivos. Si me voy muy a detalle, la derivada en 0 no existe, pero es tan raro que tengas un 0.0000 que se puede ignorar y usar ya sea 0 o 1. Esta función, a diferencia de las anteriores, no está acotada. Las anteriores solo podían dar resultados entre 0 y 1, o entre -1 y 1. ReLU no está acotada para números positivos, lo cual da una gradiente constante y genera un aprendizaje mucho más rápido. Gracias a esto ha permitido entrenar de manera eficiente redes cada vez más profundas. Si bien ReLU es la función base que actualmente se utiliza, también tiene sus inconvenientes. Principalmente debido a que ReLU regresa a 0 para todos los números negativos, puede generar las llamadas neuronas muertas, las cuales durante el entrenamiento comienzan solamente a dar un valor de 0, entorpeciendo el aprendizaje, sobre todo si tenemos una tasa de aprendizaje muy grande, con lo cual es fácil que caigamos en números negativos, pasando las neuronas de ReLU a 0 y que ya no se puedan recuperar. Debido a esto y otros inconvenientes, investigadores han estado buscando incansablemente mejores funciones de activación que no solo arreglen el problema, sino que tengan un bajo costo computacional. Hablaré ahora de ellas, sin embargo, hoy en día ReLU sigue siendo la función por defecto que se utiliza en capas ocultas y seguramente la vas a usar en tus redes. Ya después, si gustas, puedes probar con otras para hacer comparaciones. Pasemos ahora a otras funciones que se han propuesto para mejorar a ReLU. Leaky ReLU o LReLU, la cual es muy similar, pero en lugar de dar 0 para números negativos, multiplica el valor por un número muy pequeño, 0.01, generando una gráfica como esta. De esta manera, ahora tenemos una función no acotada, simple de calcular y evita las neuronas muertas. Sin embargo, como la derivada en números negativos es muy pequeña, es propensa al desvanecimiento de gradiente, por lo cual también se ha propuesto PReLU, Parametric ReLU o ReLU parametrizable. Es prácticamente lo mismo, pero en lugar de 0.01 se utiliza un parámetro que puede ajustarse. También tenemos a GeLU, la cual es muy similar, sin embargo es más suave y tiene una característica muy peculiar e importante: no es monotónica. Las funciones que hemos visto hasta el momento son monotónicas, en este caso incrementan constantemente y pasan una sola vez por el 0. Una función no monotónica puede subir y después bajar, puede incluso pasar 2 o más veces por el 0, y más adelante veremos algunas funciones que quieren utilizar esta propiedad para hacer que las neuronas artificiales sean tan eficientes como las cerebrales. Pero regresando a GeLU, tiene esta pequeña curva, es similar a ReLU y es usada por BERT, GPT
y otros transformers. SoftPlus es una versión suave de ReLU. De hecho, un dato interesante es que su derivada es la función logística. En general no es muy usada. Si bien puede dar mejores resultados que ReLU, es más cara computacionalmente. Ian Goodfellow, quien inventó las redes GAN, trabajó para Google Brain y fue director de Machine Learning de Apple, y de hecho ahorita están las noticias porque renunció cuando quisieron hacerlo regresar a trabajar a la oficina. Dice que aunque parezca que tiene beneficios sobre ReLU, ya en la práctica los beneficios realmente no son muy tangibles. Sin embargo, como todo, te invito a probarlo por ti mismo. Hay otras funciones, por ejemplo MaxOut, el cual tiene un poco mejores resultados, pero su costo computacional es mucho más elevado, ELU, entre muchos otros que quizá mejoran algunas cosas, pero también tienen otros inconvenientes. Y esto nos lleva a funciones de activación propuestas más recientemente. Comencemos por Swish. Esta función de hecho fue obtenida por medio de un proceso de aprendizaje por refuerzo en una publicación de 2017. En casi todas las tareas y pruebas es mejor a ReLU. Según palabras de Google, sin embargo, su costo computacional es un poco más alto. La función es esta, en donde beta es un parámetro modificable. Cuando el parámetro se pone en 1, es decir, que no se usa, se llama esta función swish1. Su gráfica es suave, no es monotónica y es un buen candidato para reemplazar a ReLU. Curiosamente, la función swish1 ya había aparecido en una publicación, de hecho en la publicación cuando se propuso GELU, pero bajo otro nombre, SILU. Sin embargo, Swish puede tener otros valores, como beta, no solo uno. Ahora veamos Mish. Propuesto en 2020, no es monotónica y mejora los resultados de ReLU y Swish en muchas tareas, sobre todo en visión computacional. Creo que puedes ver que la mayoría de las mejoras actualmente se están haciendo con funciones no monotónicas. Su función es esta. Mantiene un poco de información negativa, evitando la muerte de neuronas. Al igual que Swish, su costo computacional es un poco más elevado que el de ReLU. Ahora veamos otras funciones de activación que usamos constantemente. Aprovecho un momento para agradecer a quienes me apoyan en Patreon y en YouTube, ya que este video está aquí gracias a ustedes. Si te gustaría también apoyar al canal, te dejo la información en la descripción del video. Nuevamente, gracias. Veamos rápido la función de identidad. Esta es básicamente cuando no se usa una función de activación y es útil para las redes de regresión que deben dar como salida un número, similar a como hice en el video para transformar grados Celsius a Fahrenheit o quizá una red que calcula el precio de una casa. Después está Softmax. Esta función fue escrita de alguna manera desde hace más de un siglo, pero se usa en aprendizaje automático desde hace aproximadamente 30 años. La usamos para redes de clasificación, por ejemplo, para clasificar qué número aparece en una imagen, o si se trata de una cuchara, tenedor o cuchillo, similar a como lo hice en videos anteriores. Básicamente, si tienes varias opciones y quieres que la red nos dé una clasificación, Softmax permite que la capa nos dé una serie de probabilidades, y la suma de todas esas probabilidades nos dará 1. Por ejemplo, si la entrada es este 5 escrito, y la capa de salida tiene neuronas para que nos diga qué número es del 0 al 9, entonces esperamos que la neurona que representa el 5 tenga un valor mayor. Algo que me han preguntado frecuentemente con Softmax es por qué no solamente tomamos una suma de todos los valores y luego dividimos todos los valores entre la suma. Veamos a qué nos referimos. Imagina que tenemos 4 neuronas de salida y los resultados que tenemos son 8, 0.4, 3 y 1.5. Una forma de saber cuál es la neurona ganadora sería obtener la suma de todos, 12.9, y dividir cada uno entre la suma, lo cual nos da estos valores: 0.62, 0.03, 0.23 y 0.11. En general funciona bien. Podemos ver que la primera neurona con valor de 8 es la que mayor porcentaje tiene y podemos elegirla como ganadora. Sin embargo, Softmax va más allá y utiliza la función exponencial en cada valor. Veamos cómo funciona. Consideremos los mismos valores, 8, 0.4, 3 y 1.5. Ahora por cada uno obtenemos su exponente natural, otra vez con el número de Euler, lo cual nos da estos valores: 2980.95, 1.49, 20.08 y 4.48. Ahora sí, los sumamos y dividimos cada uno entre la suma, que es 3007. Y el resultado son estos valores: 0.991, 0.00049, 0.0066 y 0.0014. Como puedes ver, esta operación separa mucho los números grandes de los pequeños. Ahora, la primera neurona nos da un 99% de probabilidad en lugar del 62% de antes. Muy bien, ¿cuándo debes usar cada función? Depende de algunas cosas.
La función logística o sigmoid se recomienda solamente en la capa de salida cuando requerimos un resultado binario, 0 o 1, perro o gato, calvo o con pelo. La tangente hiperbólica o tan h es superior a la función logística para capas ocultas, sin embargo en muy pocos casos da resultados superiores a ReLU, por ejemplo en redes muy simples de regresión. ReLU es la que normalmente vas a utilizar, a menos que quieras experimentar mucho con otras funciones. Si te topas mucho con problemas como las neuronas muertas, puedes probar disminuyendo la tasa de aprendizaje o explorando con otras funciones. LReLU y PReLU puedes explorarlas si batallas mucho con las neuronas muertas de ReLU, sin embargo estas pueden caer un poco en el problema de desvanecimiento de gradiente. GELU, aunque tiene tiempo que se propuso y es utilizada en redes famosas como GPT y otros transformers, aún en muchas publicaciones es considerada como relativamente nueva. De manera general, tiene mejores resultados que ReLU, especialmente en redes muy grandes o transformers. Puedes experimentar con ella y comparar los resultados contra ReLU. Swish funciona muy bien y en general vence a ReLU, solo que su costo computacional es un poco más alto. Mish en tareas de visión computacional ha dado mejores resultados incluso que Swish, y de hecho se utilizó en YOLO 4, pero en YOLO 5 fue reemplazado por LReLU y Sigmoid. Utiliza Softmax en la última capa de tus redes de clasificación. La función de identidad, lineal o no utilizar una función de activación puedes hacerlo en tus redes cuando son de regresión. Ahora hay otras funciones de activación llamadas oscilatorias, las cuales pueden resolver el famoso problema del OR exclusivo con una sola neurona, algo que antes se consideraba imposible de hacer. Estas funciones prometen permitir redes más eficientes con menos neuronas y quizá puedan cerrar la brecha entre las neuronas artificiales y las cerebrales. Estas funciones al día de hoy todavía se consideran un poco experimentales, entonces veremos a detalle cómo funcionan en un siguiente video. Hasta entonces.